Buenas noches a todos y esperando estén bien. Bienvenidos a otro episodio de Momento de Impulso, un martes más. Así que, pues siguiendo la línea de lo que estamos esta temporada cubriendo, que es la cultura, eso que llamamos cultura, porque en realidad es un complejo, un concepto complejo y muy amplio. Así que en estas sesiones lo que hemos hecho es un poco escudriñar y indagar con estos recursos que tenemos, eso que han experimentado, porque desde mi punto de vista, pues podemos hablar tanto del concepto y lo que significa, pero qué mejor que hablar con líderes que pueden hablar de su experiencia y esos elementos que para ellos han sido cruciales, no solamente multipaís, sino también desde donde están y en las organizaciones que han estado, porque son líderes con mucha experiencia. Aquí tengo uno que no lo veo hace muchísimo tiempo y no se siente ni siquiera que ha pasado el tiempo al nivel de conexión y yo de contentura que tengo por él haber aceptado estar conmigo, ¿no? Se me nota en mis gestos, así que sí, me voy a disfrutar esta sesión, aunque sé que una hora es difícil, pues voy a aprovechar lo máximo de William Derringer, alias Bill, como le decimos. Él está en España ahora mismo, ya nos dirá qué está haciendo, pero hace muchísimos años que tuve la oportunidad de conocerlo y desde que lo conocí, definitivamente, y él lo sabe, ha sido una fuente de inspiración y de su perfil también para mí un modelo a seguir, no solamente a nivel profesional y personal, sino también en lo que me ha inspirado a hacer a través de los años y hoy día en lo que vamos a estar hablando, pues quién mejor que él también para que nos comparta. Así que, ¿cómo estás, Bill? Bienvenido. Pues nada, encantado de estar aquí contigo y con esa sonrisa que tienes que alegra el mundo entero. Vamos, Sí, no puedo evitarla. Creo que es como, yo a veces digo que es como un trademark mío que no puedo, se hace difícil que salga de mí porque es parte de lo que es Natasha, pero te agradezco que hayas estado en este espacio, como te comenté, pues Momento de Impulso es eso. Es una conversación que pareciera una entrevista y sí, podría ser una entrevista, pero es como si estuviéramos con un café. Conversando un ratito y pues dándole a la audiencia, independientemente del nicho en que esté, no se cierra, sino todo lo contrario, nicho, generación, lo que sea, pues del tema en que hablemos, ¿qué es eso que nos trae en colaboración y en esta interacción tan dinámica? Pues esa experiencia que ha tenido en este caso Bill. Así que quisiera escuchar qué estás haciendo hoy día, qué has hecho, así en resumen, desde que nos vimos en Puerto Rico y tuviste la oportunidad de liderar acá Puerto Rico Caribe, ¿qué has estado haciendo y qué estás haciendo hoy desde España? Bueno, pues nada, mi trabajo es liderar negocios y profundizando un poquito más, trabajo en la transformación de negocios, básicamente a través de la estrategia, el desarrollo de marcas y a través del talento. Y yo creo que mucho de lo que vamos a hablar aquí hoy va a ser del talento. Actualmente trabajo de consejero en unas 10 compañías ahora mismo, pero hasta hace poco fui director general del grupo Osborne, que para algunos a lo mejor conocen marcas como 5J, jamón ibérico 100% de bellota, marcas de brandy, es una empresa muy importante en el mundo del brandy, vino de Rioja y vinos en general. O sea que es una empresa familiar española, muy icónica. Para los que visiten España, pues eran los toros que hay por toda la carretera aquí en España, pues eso es el grupo Osborne. Antes de eso trabajé en la publicidad, una empresa que se llama Clear Channel, y antes de eso una empresa que se llama el Grupo Prisa, en el mundo de medios de comunicación. Y antes de eso estuve 12 años en Kellogg's, de lo cual pues 4 o 5 años los pasé ahí contigo y el resto del equipo de Kellogg's Caribe, y para mí fue de las épocas más bonitas de mi carrera profesional. La verdad es que nos encantó el país y el negocio. Lo que hicimos con Kellogg's Caribe pues fue pues una auténtica obra de arte, fue un proyecto precioso. Qué bueno. Oye, Bill, bien curiosamente, son muchos años, ¿verdad? Trabajando con diferentes marcas, cada negocio y cada nicho tiene su manera de ser, ¿verdad? Igual que lo somos nosotros,
que el proceso de llegar y lograr adaptarse entre países y entre culturas, ¿cómo tú lo describes en tus propias palabras? O sea, ¿cómo es para Bill, que vamos a decir algo curioso, Bill, ¿cuál es tu nacionalidad? O sea, de dónde tú naciste. Y porque eso siempre ha sido, y cómo está impactado, es un dato curioso que quiero que la gente entienda, porque seguro debe estar pensando como pensábamos nosotros cuando nos conocimos, pero ¿de dónde naciste? ¿De dónde eres? Y cómo es esa trayectoria tuya, cultural propia. Bueno, grandes líneas. O sea, que nací en Boston, me crié en Montana, o sea que tierra de vaqueros. Y luego vine a España para hacer COU y me enamoré de la chica que estaba en el escritorio de al lado. Y eso fue hace 37 años. Y unos años más tarde nos casamos y bueno, me cambió la vida. Me enseñó a hablar castellano, me abrió la mente al mundo entero y lo que desde una edad muy joven de que podemos hacer carreras internacionales y el mundo es bastante más pequeño de lo que nos imaginamos, ¿no? Así mismo. Y bueno, pues eso es como empecé con el castellano y con España. Y sí, entonces, antes de entrar en este proceso, ¿ha sido esto un elemento que ha sido, no sé si decir curioso o hasta gracioso o incómodo, hasta posible ser cada vez que te expones a algo distinto? Porque claramente tu o sea, de repente es como que, bueno, vino el americano, pero no. Cuando escuchan hablar a Bill es como que, ay, espérate, que ahora me confunde. Esto así, fue, porque ya quienes te conocen, pues siempre esto ha sido un dato o un elemento súper curioso y característico tuyo, ¿no? Cuento una anécdota que estaba trabajando en Kellogg's y estaba haciendo una presentación en Querétaro, en México, y estaba presentando en castellano y éramos 10 o 15 personas y de repente entró en la sala el que era director de marketing en aquel momento, que es un inglés. Y entonces pues rápidamente cambié el inglés. Y una persona que conoces tú muy bien, Bernardo Soto, se puso a hablar con el que estaba al lado y dice, oye, que bien habla inglés el español este. Sí, porque es que, y no, claro, no voy a hacer una prueba aquí como si esto fuera, pero quienes conocen a Bill saben que el switch de él, o sea, cuando él cambia es otra cosa, porque su inglés es literalmente el que él tuvo de formación, que es inglés, o sea, el inglés que ni yo lo puedo pronunciar tan bien, y de momento pues se va, es como si fuera dos personas en una, para alguien que no lo conozca, y definitivamente eso es un dato curioso, y gracias por compartir esa experiencia, porque puede ser chocante, hasta inclusive en el entorno, me imagino que personal, pero en el entorno profesional es rápido el switch de cómo logro capturarlo o que él pueda, ¿verdad? Verme, en tu caso del rol de líder y es muy curioso, o sea, me pasó a mí de repente decir, bueno, y háblame como tú quieras, decía, cualquiera de los idiomas te voy a responder, pero me encanta compartir eso porque definitivamente en manera de exposición y culturalmente e internamente, pues de inicio tiene que ser un dato curioso. Descríbeme ese proceso de llegar a ¿cómo lo describes tú? En términos de lograr adaptarse, porque no partimos de la premisa que no todos logramos adaptar, ¿no? A una nueva cultura, inclusive a una organización. Hay quienes pueden llevar mucho tiempo y decir, hay algo que no encaja, ¿verdad? Hay algo que todavía no logro. Inclusive, si estás en un país, pues hay quienes también lo pueden inclusive definir como que no logro enganchar, y en realidad que pues sí, hay que aceptar que a veces no logramos adaptarnos, ya sea por diferentes elementos, pero ¿cómo lo describe Bill, ese proceso de adaptar y esa exposición entre países, sobre todo desde tu rol? Hombre, yo creo que empecé muy joven y empecé, pues eso, con 17 años viniendo a vivir un año a España y yo creo que de cierta forma se aprende. Entonces, yo creo que una vez que lo has hecho, pues yo creo que hay un aprendizaje. Yo creo que en cuanto a etapas, yo creo que pasas
cuando te vas a otro país, a lo mejor pasas los primeros 6 meses, que yo creo que son los más duros. Me acuerdo yo cuando vine a España con 17 años, pues hasta Navidad me parecía muy, muy duro. Y a partir de entonces todo resulta bastante más fácil. Debe ser que el cerebro se acostumbra a los hábitos diferentes. Algo parecido seguramente que me pasó en Puerto Rico. Además, los primeros meses en Puerto Rico estuve ahí solo, sin la familia, conociendo el negocio. Y yo creo que eso también, pues, aunque es un poco duro, también está bien, porque te da tiempo para centrarte, conocer la gente, porque al final, pues también la familia yo creo que también requiere tu atención. Y inicialmente cuando te vas a otro país, conoces un negocio nuevo, estás conociendo un equipo nuevo, yo creo que es muy bueno que puedes centrarte. Entonces, yo creo que hay como etapas, una primera etapa de inmersión y otra segunda etapa ya donde ya yo creo que ya te mueves con bastante agilidad. Y para mí la clave está en, yo soy muy positivo, entonces yo cada país que visito, me da igual, me enamoro. Entonces, cuando voy a Puerto Rico, me enamoro de cada cosa que me encuentro, eh, las cosas más destacables que conozco del país. No sé, y entonces yo creo que soy una persona sumamente positiva, valoro lo positivo muchísimo y lo negativo pues lo ignoro. Entonces me pasa en Puerto Rico, en México, esta etapa última he estado trabajando mucho en China, eh, y todos, cada uno de esos países encuentro no lo positivo, lo encuentro maravilloso. Entonces yo creo que ir con una actitud positiva, de valorar en positivo todo lo que se puede, yo creo que facilita mucho. Siempre y cuando vas con una actitud un poco negativa, de echas de menos a otra cosa del pasado, pues yo creo que te perjudica mucho. Yo creo que hay que buscar lo positivo en cada sitio que vas y eso yo creo que se aplica a la vida entera, cada puesto, cada país, cada persona que conoces. Si te dedicas a centrarte en lo positivo, siempre le vas a apreciar más a la persona, al país, al negocio, a la empresa y yo creo que es una actitud muy importante para adaptarse. Y qué bueno que lo mencionas porque definitivamente, a veces no nos damos cuenta porque estamos en automático, pero hay dos elementos que mencionaste sumamente críticos. Uno es, tendemos, o sea, no todo, yo no estoy, ojo que no estoy generalizando, lo que estoy diciendo es como que hay una tendencia en la mayoría de enfocarse en lo que no hay, en lo que me falta, o sea, y hay que trabajar con uno, o sea, ese enfoque es importante. Y por otro lado, la anticipación. Muchas veces anticipamos tanto o hay una tendencia a anticiparnos qué va a pasar, pero en realidad esto nos tranca, o sea, nos va a poner barreras que lo más probable, como indicas tú, nos va a no permitir ver realmente a dónde pertenezco, a dónde voy a ir y estar más abierto a esas nuevas oportunidades que de que pones el primer pie o pones el primer pensamiento, ahí entonces eso va a influenciar. ¿Qué prácticas claves desde Bill son importantes o facilitan esta inmersión, no solamente en un nuevo país, pero también en una nueva organización? O sea, ¿qué son eso? Acabas de decir, pues obviamente el enfocarse en positivo, pero ¿qué cosas prácticas, simples, a través de tu carrera, tú podrías decir que han facilitado o a cualquier persona que esté o van a nombrar, ¿verdad?, a una posición elevada donde hay mucha toma decisional, porque de nuevo, no tiene que estar en diferentes países para vivir esto. Cuando te dan un rol de liderato, tienes que llevar el negocio y eres quien toma decisiones arriesgadas, sea en el entorno en que esté, ¿verdad?, el país o en ese momento. ¿Qué tú crees que son esas prácticas clave con la gente y el negocio? Bueno, yo creo que reduciéndolo a lo más sencillo, lo que he aprendido a lo largo de los años es que el liderazgo es un trabajo de servicio. Es un trabajo de servicio a los demás. Y muchas veces los líderes jóvenes se confunden porque piensan que tienen que decir a todo el mundo lo que tienen que hacer en cada momento. Y yo creo que la práctica que más valoro yo en los líderes es la capacidad de escucha, la capacidad de hacer buenas preguntas. Cuando hablamos de comunicación, muchas veces la gente piensa en transmitir, pero no están pensando en lo que debe ser la mayor parte de la comunicación, que es escuchar.
Pero para mí el liderazgo es lo que he aprendido a la fuerza inicialmente y luego porque funciona. Es que el liderazgo tiene que ser un trabajo de servicio a los demás, de resolver los problemas de la gente y quitarte del medio. O sea que no tienes que estar metido, además me lo enseñó Juan Pablo Villalobos de Kellogg's, me enseñó que lo que tú tienes que hacer es tomar pocas decisiones, pero importantes, y eso se llama estrategia. Tienes que dedicar a crear un diálogo con la organización que te permite entender para formular las preguntas y para tomar muy pocas decisiones, pero las clave para dirigir la empresa de cómo vamos a ganar. Luego te tienes que dedicar a comunicar, a hablar con la gente, asegurar que entienden hacia dónde vamos, que entienden para qué estamos ahí, y luego escucharles para asegurar que no te estás equivocando, que es la parte de comunicación. Y luego el talento, dedicarte mucho tiempo. O sea que tú lo sabes muy bien, Natasha, porque trabajaste conmigo, pero para mí recursos humanos es estratégico. Para mí recursos humanos es mi mano derecha, es la persona, casi la persona más importante en la organización, porque al final como líderes de los negocios decides pocas cosas pero importantes, pero sin que me malinterpretes, hacemos poco. O sea que los demás, o sea, si trabajas liderando, el último negocio que lideré tenía 1.000 empleados, pues trabajando para un negocio con 1.000 empleados, si comparas lo que haces tú con lo que hacen los otros 999, pues tú haces muy poco en comparación con ellos. Entonces el trabajo es hacer. Y para poder hacer esto tienes que hacer un trabajo muy exquisito con el talento, identificar las personas que necesitas, asegurar que están trabajando donde tienen que trabajar, marcar objetivos muy, muy claros y, por supuesto, crear un entorno donde la gente puede dar lo mejor de sí mismo, que eso es un poco lo que yo llamo cultura. Es un entorno donde la gente, a mí me encantó, no me acuerdo quién me lo dijo una vez, pero o sea que definieron la cultura como lo que hacemos cuando no está el jefe. Habilita a las personas para tomar sus decisiones sin preguntar a nadie. Y para mí eso es lo que es la cultura. Entonces también mi trabajo es crear cultura. Um, Sí, me gusta cómo lo dices porque y esa es la manera en que siempre lo veo, o sea, no es tanto definirlo o ver la definición que está como escrita y la busca, sino es la que se vive, es la que desarrolla, porque por eso es que insistimos que es la esencia, es la base y siempre pregunto, descríbemela en tus propias palabras, pero no como diga el libro o dijeron en algún momento cuando definieron una estrategia nueva o no, simplemente cómo la describes, porque la tienes, existe. Lo que pasa es que el promoverla, el inyectarla a través de las diferentes prácticas y maneras que has descrito, ahí es donde está la clave, es entender que no es algo que es tangible, sino es algo que estás viviendo, que estás promoviendo y por eso hay que ¿verdad? Auto-observarse y ver de qué manera estamos haciendo y tomando las decisiones para entonces definir qué es lo que no está funcionando y por qué la cultura la gente ¿verdad? No la absorbe o no la vive o no se siente identificado, porque hay algo que no está, ¿verdad? Funcionando. sí, muchas veces yo creo que hablamos un poco de crear cultura y hablamos un poco de los carteles que colgamos en las paredes y los folletos y todo eso yo creo que es bastante menos importante que mirar al líder de la organización y si esta persona está modelando los comportamientos que definen la cultura y eso para mí es lo más importante. Entonces, cuando se está intentando definir una cultura y reforzarla en una organización, hay que trabajar con el primer ejecutivo y su equipo para que ellos demuestran los valores en el día a día, o sea, que demuestran el comportamiento que se quiere reforzar entre una población de personas. Si no lo hace el líder, de poco va a servir toda la comunicación y cartelería pues marketing interno, ¿no? Y yo creo que lo que estás diciendo tú es eso, es un poco liderar con el ejemplo y modelar los comportamientos que están detrás de la cultura. Oye, Bill, ahora desde tus lentes, ¿verdad? Desde tu experiencia, ahora con una
situación que desde mi punto de vista, y lo he dicho muchas veces, yo creo que no me cansaré de decirlo, sí fue una situación, sigue siendo, porque todavía continúa, pero nos tocó vivir a nivel global una situación difícil, ¿verdad? Totalmente novel, con un tema muy, muy sensitivo, que es la salud. Y yo lo veo como un espacio de oportunidad, como que cada líder o un dueño de negocio, o inclusive en los roles en los cuales yo he estado envolviéndome o desenvolviéndome, pues es clave retomar qué es lo que estamos haciendo y lo que no hemos dejado. O sea, es el momento idóneo para darte cuenta dónde estás y qué debes hacer, ¿verdad? Para verlo de manera positiva. ¿De qué manera crees que los líderes, o en este caso, ¿verdad?, los dueños de negocio, quienes están tomando decisiones fuertes, pueden maximizar o invitar a la transformación para bien, o sea, para seguir sosteniendo lo que han estado haciendo hasta el momento, aún en estos momentos donde se trastocan muchas cosas, las maneras de trabajar, la presencia, la comunicación, o sea, entre otras cosas, ¿qué es eso que tú dirías, caramba, es que pues aquí están las oportunidades y hay que aprovecharlas para poder asegurar que se refuerce y logre ser base sostenible para el negocio y para la gente? Yo creo que con la época que hemos vivido ahora, yo creo que se está cuestionando muchos elementos de la presencialidad, de la presencia física en las empresas, si se puede teletrabajar. Y yo creo que ha sido un gran descubrimiento para muchos todo lo que se puede hacer, quizás no tanto en Estados Unidos o Puerto Rico, pero creo que en España ha habido muchas empresas muy tradicionales que no se imaginaban implantar teletrabajo de una forma tan radical. Y ahora hay mucho debate sobre cuánto tiempo hay que estar en la empresa físicamente y cuánto tiempo se puede trabajar desde casa. Y yo creo que por la cultura, concretamente, hay que tener presencia física. Yo creo que es muy difícil modelar comportamientos eh, sin el roce imprevisto que ocurre en el día a día de una empresa. Es decir, ir a comer con compañeros de trabajo. Yo tengo la costumbre de dar una vuelta por la mañana a saludar a la gente, todos los que pueda, preguntar por sus familias o preguntar qué han hecho el fin de semana. También es otra práctica que he aprendido a lo largo de los años. Y eso no lo puedes hacer ni por Teams ni por Zoom, aunque lo intentes hacer. Se puede hacer muchísimas cosas de comunicación, pero concretamente la cultura, modelar comportamientos, yo creo que solo se puede hacer en persona. Lo cual quiere decir que yo creo que hay que crear espacios de trabajo ahora que faciliten eso. Y luego hay que dejar que la gente también, pues con la medida de lo posible, que trabajen desde el sitio donde son más productivos. Pero yo creo que concretamente la cultura se construye presencialmente. Sí, ese toque, como le decimos en buen español, ese touch, lo piden a gritos. Entonces, ahí es donde entro con el tema de imponer y un poco transformar y modificar la manera en que estás haciendo las cosas, porque o sea, no es que tengas que moverte a una modalidad presencial para entonces decir, wow, voy a perder la identidad o esto se va a trastocar, sino buscar las maneras en cómo lograr ese contacto, ¿verdad? Esa conexión, porque ahí es donde la gente definitivamente reconecta. Sienten que se desconectan, pero se dan cuenta que siguen conectados y muchas de las intervenciones que he tenido es como, Natacha, pero es que ¿cuándo nos vemos? O cuando va a haber una reunión presencial, etcétera, pero hasta inclusive de esta manera, mientras eso sucede o ya está sucediendo, porque ¿verdad? Las puertas se han abierto y han estado arrancando los contactos presenciales, aunque se han modificado, pues lograr llevar esos mensajes como tú mencionas, llevar los mensajes, lograr esa presencia, porque pues nos ha obligado a ser creativos, pero a conectar de otra manera, sin perder de perspectiva que el toque personal es importante. Ahí es donde está el reto. ¿Qué están haciendo para lograr desde la distancia, aunque estemos conectados de esta manera, pues conectar o mantener esa conexión en lo que vamos evolucionando de nuevo,
pero no esperen a que pase la parte presencial para decir, bueno, ahora es el momento de entonces reconectar, porque esto es día a día y como Bill lo menciona, esto se construye y está ahí, la base está ahí, lo que pasa es que hay que modelarlos, se tienen que ver. ¿Qué son esos elementos o barreras que encontramos para que logremos entrar y trabajar en la cultura? O sea, cuéntame algo si quieres y puedes, de esa experiencia que tuviste en Puerto Rico, eso que fue chocante y de repente dijiste, wow, vamos poco a poco. O sea, ¿qué es esa experiencia que recuerdas y que puedas y quieras compartir? Pues no lo sé, dices trabajando en la cultura en mi época de Kellogg's, en el Caribe. Bueno, cuando estuviste en Puerto Rico a nivel de país y a nivel de organización, porque claramente una impacta a la otra, o sea, donde está la localidad impacta, aunque sea la misma marca, el mismo negocio, o sea, siempre he dicho, ¿sabes qué? Nosotros que estamos en roles, nos ponen en roles regionales o roles que tenemos que asegurar, transferir lo que la corporación, ¿verdad?, nos da, o la marca representa, o la cultura representa, que lo tuvimos en aquel momento, pues traducíamos. O sea, era como que no podemos ponerlo así tal como llega, porque en Puerto Rico hay unas ciertas dinámicas de absorber, de comunicarnos, etcétera, que era como lo decías, hay que entenderlo. Pero, ¿qué es eso que curiosamente te acuerdas que fueron elementos o barreras, pero no en la connotación negativa? Porque hay veces que hablamos de barreras y como que nos frizamos. No, barreras, las barreras son buenas, o sea, todos tenemos barreras y hay que como mencionabas igual, hay que verlo de manera positiva, porque esos son los retos, esos son los desafíos que vamos a tener en todo momento. Pero desde tu caso, ¿cuáles fueron esas o cuál fue esa que tú experimentaste y te impulsó o te movió y dijiste, wow, si esto es así, vamos a darle, bueno, pie forzado? Yo no sé si los puertorriqueños, no sé si sois conscientes, pero para una persona que viene de fuera, sobre todo viniendo de España, porque yo estaba viviendo en España antes, el entorno legal yo creo que es bastante chocante, porque las leyes están bastante presentes en cada cosa que haces, desde un punto de vista de lo que se puede hacer en términos de recursos humanos, lo que se puede hacer en términos de negocio, o sea que todo lo que son los temas legales yo creo que son bastante más importantes en Puerto Rico que lo que pueden ser pues, en España o en otros sitios. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. O sea que no es ni bueno ni malo, porque yo creo que las leyes están también para protegernos y para bueno, pues para asegurar un comportamiento adecuado, donde yo creo que está perfectamente bien, pero sí que hay que tenerlo presente porque limita lo que se puede hacer en un país o en otro. Y yo creo que como primer consejo de alguien que llega a un país nuevo, es muy bueno sentarse con los abogados o con el abogado de la compañía para que te diga, mira, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, esto no lo hagas porque en este país te puedes meter en un problema legal. Entonces yo creo que ese tipo de primer contacto para como lo que hablabas antes, de un directivo joven que está llegando a un país nuevo, yo creo que es muy importante que conozca el entorno legal. Y en mi caso en Kellogg sí que tuve la suerte de estar muy bien formado en ese sentido, pero podríamos llamarlo una barrera. Pero otras cosas a la hora de implantar cultura en Puerto Rico, a mí como país siempre me ha parecido un país muy generoso, muy abierto, muy educada, que dan el beneficio de la duda de todo, o sea que es muy, muy de aceptar lo que viene de fuera. Entonces yo siempre sentí que la organización siempre estaba dispuesta y siempre muy positiva. Y yo creo que esta actitud positiva se traduce en mayor facilidad a la hora de intentar crear una cultura. No digo implantar ni una cultura o diseñar una cultura, porque yo creo que las culturas en general ya existen. Si se hace bien, ya existe y lo que hay que hacer es definirlo, aclararlo, decir que esto sí y esto no. Y en el caso de Kellogg's en el Caribe fue muy, muy fácil.
fue bastante fácil. En otras compañías donde he trabajado, yo creo que las culturas estaban bien creadas porque reflejaban la esencia de estas compañías y además te ayudaba muchísimo. En otra compañía donde trabajé, Clear Channel, teníamos 5 valores. Uno de los valores era la flexibilidad. Y eso tenía que ver con que teníamos que ser emprendedores. El propietario era un fondo. Entonces ellos lo que querían eran emprendedores en cada mercado, que hacía el negocio como si fuera suyo. Osborne tenía otros valores que definimos y pusimos en marcha dentro de los procesos de recursos humanos. Entonces, bueno, barreras siempre hay. Si tuviera que poner uno, diría legal, pero luego también pues cosas que facilitan es la actitud positiva y de generosidad de la gente con los que yo trabajé en Puerto Rico. Vamos, me pareció que era todo lujo. Claro, y entonces hay que internalizarlo porque a veces como que no lo asimilamos. Sin embargo, no hay que irse tan ¿verdad? Tan ampliamente para describir la importancia del conocimiento de lo que representa el trabajo en Puerto Rico, porque no tiene que venir alguien de afuera para decirlo, sino si hay alguien que está a punto de ser nombrado a un rol, ¿verdad? Que definitivamente sea representar y literalmente tomar decisiones por esta organización o esta localidad o esta entidad en Puerto Rico, o sea, su negocio propio, o sea, porque lo hayan nombrado. Es importante que pase por esta transición de conocimiento porque tomar decisiones y estar con la gente pues, le va a ser difícil si no tiene este conocimiento legal, si no entiende lo que realmente es la cultura de trabajo en Puerto Rico, aunque sea puertorriqueño. O sea, no importa. Siempre he dicho que no porque seamos puertorriqueños podemos dar constancia de lo que es, porque cada mundo organizacional es diferente, pero el conocimiento es importante, porque entonces puedes partir como yo digo, puedes dar un paso que no necesariamente va a ir a favor, porque partes como que ya conoces, sino tienes que darte el trabajo de conocerlo, porque como dices, ya está construido, es evaluar cuáles son esos comportamientos clave, validarlos y como quien dice, ya ponerlos en práctica, pero también es importante, y es lo que invito también a la audiencia, que identifique cuáles son, si los comportamientos que realmente estoy viendo y son los deseables, son los que existen ya. Porque también como líder es importante asegurar que eso pare, claro, no solo de la mano de los socios de negocio y de las otras áreas funcionales, pues reforzar, ¿verdad? Y si hay que transformarla, se transforma, pero es identificar si realmente donde estoy es la deseable y que me va a ayudar a mover el negocio, o si no lo sé, pues darme la tarea a conocerlo y no decirles a mis socios de gestión de gente o de recursos humanos, déjame saber, porque realmente quien es role model sigue siendo el liderato, pero nosotros estamos ahí para eso mismo, para traducir y dejarles saber. Así que esa relación tiene que ser bastante sólida. ¿Qué opinas con aquellos factores que nos faltan por aprender, Bill? ¿Qué son esas cosas que según tu experiencia y hasta ahora tú dices, sabes que viendo cómo ha evolucionado el trabajo, cómo tú has evolucionado como líder, son esas cosas que hay que darle como una buena, como yo digo, como si fueras a coger un tornillo y ajustarlo? ¿Qué son esas cosas que todavía a veces perdemos de perspectiva, que tenemos que estar pendientes? ¿O que tenemos que darle mayor atención o sensibilidad? Sí, bueno, yo creo que el contacto con las personas es fundamental. No se puede crear cultura sin estar en contacto directo con las personas. Entonces, la comunicación por todos los medios posibles para mí es fundamental. Ver a la gente, hablar con la gente de todos los niveles en la organización, tener contacto para mí es fundamental y no sé, quizás hay gente que piensa que se puede hacer desde lejos o a través de un equipo de dirección y yo creo que los líderes tienen que estar muy pegados a las personas, muy accesible, política de puerta abierta. También una cosa que me doy cuenta con los años es cuanto más sé, me doy cuenta de lo poquito que sé. Entonces yo creo que la humildad es una cosa que va a un aumento a lo largo de los años. Y sin embargo, cuando yo tenía
25 años o cuando tenía 18 años y pensaba que tenía todo resuelto, sabía todo, Sí. estaba todo resuelto y cada año que pasa me doy cuenta de lo poquito que sé. Y yo creo que la humildad también es una cosa que muchas veces faltan en algunos líderes. Los grandes líderes que yo he conocido tienen gran capacidad de escucha y de aprender de los demás y de hecho en Kellogg's uno de los valores era la humildad y el hambre por aprender. Y para mí yo creo que esto es una clave del buen liderazgo y de hacer casi cualquier cosa. Es una buena dosis de humildad. Sí, ese toque y ese valor es bien, es hasta impactante inclusive para algunos que lo ven, ¿verdad? Porque hasta en definición, ¿a quién diría? Como que, pero en realidad es importante autoevaluarse en cuáles son sus propios valores, porque ese es uno bien importante, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, y una de las cosas que nos inculcaban era que hay que ver la competencia con humildad. Tienes que ver a tus colegas inclusive a tus pares, a tus colegas y compañeros con humildad, porque vas a aprender siempre de ellos, pero si no es algo que tienes que internalizarlo para poderlo proyectar, ¿verdad? Y transmitir en comportamiento, porque como que no ocurre con naturaleza en ciertas personas y hay que decir, caramba, primero lo tengo que inculcar yo para poderlo vivir como en la organización, porque recuerdo que muchas de las cosas eran, pero ¿cómo que nos gusta competir? Nos encanta competir, somos los primeros, sí, pero eso no trastoca el otro, sino es la manera en que lo hace. Era bien interesante cómo teníamos que educar en ese valor que era para mí genial, porque así mismo se veía la manera en que se trabajaba. ¿Qué más además de la humildad crees que para estas personas que están a punto de tomar una decisión de moverse, de tomar una decisión de relocalizarse, de tomar una decisión de decir, ¿sabes qué? Yo quiero una carrera internacional, yo quiero estar en muchos países porque yo sé que tengo el conocimiento, como dices tú, que de momento uno dice, yo lo tengo todo. ¿Qué son esas cosas que le dirías como key points, ¿verdad? Como puntos claves de decir, bueno, estate pendiente de estos detalles, como igual mencionaste, no te creas que lo sabes todo, vamos poco a poco, porque sí, la experiencia nos dice que a veces creíamos que lo sabíamos todo y más te das cuenta que sigues aprendiendo. Pero ¿qué serían esos puntos claves como competencias o como, sí, destrezas, que se den cuenta, que se autoevalúen antes de tomar unas decisiones clave? Pues, a ver, yo creo que, a ver si lo entiendo bien la pregunta. Yo creo que, bueno, primero, yo creo que lo mencionabas tú al principio de nuestra charla de hoy. Todo se mueve muy rápidamente y en general en las multinacionales que nos van moviendo de país en país, solemos pasar como 3 años en cada sitio y en 3 años tienes tiempo para aprender el negocio el primer año, ejecutar y luego prepararte para el próximo destino. Entonces, yo creo que tienes que estar muy dispuesto a escuchar, muy dispuesto a escuchar a los demás, muy dispuesto a aprender de los que están en tu equipo cuando llegas ahí y aprender de ellos. Yo creo que esto quizás es una clave. Yo creo que el hecho de querer hacer una carrera internacional yo creo que es muy, muy positivo porque hay mucha gente que no se quiere mover de país en país y desde luego que en mi caso me permitió acelerar bastante mi carrera desde una edad muy, muy joven. Entonces yo creo que también es una manera muy, muy interesante y muy rápida de progresar. Yo creo que cuidar mucho a tu familia, porque es bastante complicado. En mi caso, yo creo que ya hemos hecho 6 mudanzas transatlánticos y dicen que 5 igual un incendio. Entonces, que básicamente tu casa se ha convertido en leña después de 5 mudanzas internacionales. Es muy duro para la familia, muy duro para tus pertenencias, pero nosotros siempre hemos querido crear hogar donde vayamos. Entonces, hemos llevado siempre todos nuestros muebles, nuestras casas, nuestras cosas
Y yo creo que eso también está muy bien para que tengas un hogar de verdad, no estar de camping 3 años en cada sitio. Bueno, yo diría que esto yo creo que son los tres factores más importantes. Yo creo que es pues escuchar mucho al equipo que te recibe en cada sitio. Yo creo que aprovechar cada oportunidad, porque la verdad es que las carreras internacionales son maravillosas, y cuidar mucho a tu familia, porque realmente son los que te van a Sí, cuidar en esos momentos tan difíciles, y es muy, muy duro, sobre todo muy duro para tu pareja, porque tus hijos se van al colegio, se hacen amigos, tú te vas a la oficina y te haces amigos, pero tu pareja no. Entonces yo creo que hay que cuidar sobre todo mucho a tu pareja, que suele ser la persona que no tiene un trabajo en el lugar de destino, y suele ser lo más complicado. cierto, y eso es muy importante porque a veces no nos podemos separar, ¿verdad? Siempre hemos tenido este tema de, y los otros días estuve hablando de eso en una de las organizaciones locales en Puerto Rico, que es internacional, pero es como que cómo le hablamos de flexibilidad y cómo hablamos de la importancia de sacar espacio o de ser inclusivo, porque somos uno, es una utopía dividir, ¿no? Y en los estudios que he hecho sobre el éxito, ¿verdad?, de estas asignaciones internacionales, inclusive el liderazgo cuando estás en otros países, es que culturalmente, primero culturalmente no todos ponen, hay quienes ponen el trabajo primero, familia, o sea, hay un ranking diferente, pero la familia siempre está uno y dos, o uno y dos. Mm. Y entonces, después de 150 participantes, todos llegaron a la conclusión que el éxito lo definían, claro, por los resultados de negocio, eso está ahí. O sea, si no están, Mm. no lo logré. Pero que una de las cosas más fuertes era poder adaptar o ayudar y guiar a adaptarse a la familia. ¿Por qué? Porque pues tú no vienes de vacaciones, o sea, tú entras y es a dar, o sea, no hay espacio. Entras y eres a dar resultados, immerse, ¿verdad? De meterte al negocio, y de verdad que pues hay que guiar y hay que asegurar que esa parte familiar esté de la mano y se sienta apoyada, y definitivamente que apoye y trabaje con eso, porque hay quienes dejan de trabajar por moverse, hay quienes definitivamente pues extrañan mucho y se sienten muy identificados. O sea, esa otra parte es la sombra de uno porque es su pareja. Entonces, en el aspecto personal, si esa parte no estaba cubierta, pues decían que era muy doloroso, impactaba el éxito como dices tú, de esa estadía, que es por un tiempo, pero que hay que dar resultados, porque el sombrero de líder no te lo quitas en ningún momento, pero por otro lado, eres pareja y eres jefe de familia. Entonces, decían, es duro, es difícil por eso mismo, porque estás en otro lugar, otro idioma, lo más probable en el caso que sea, pero sigue siendo un lugar extraño y novel, ¿verdad? Y una nueva experiencia para esa pareja y esa familia, y hay que asegurar que así pase. Y yo te felicito porque esa parte, la verdad, siempre ha estado, es algo que te identifica mucho y lo has llevado con un sello bien importante, y para mí un modelo a seguir porque no está fácil. O sea, he experimentado definitivamente otras situaciones donde se vuelve un reto y yo no he dicho que ha sido fácil para ti, para nada, pero es una tensión y una presión bien fuerte para la persona, que por más potencial, ¿verdad?, que sea, y lo más preparado que esté, es duro, porque no todos los días son iguales y no todo el tiempo vas a poderle dedicar el tiempo que quisieras, porque de nuevo no nos dividimos, hay una tensión ahí importante. ¿Qué crees bueno, que te voy a preguntar, pero ¿cuáles son esos dos valores o tres con los cuales tú te has identificado, que ya mencionaste uno, que era la humildad, que están en Bill, que han estado siempre? O sea, que yo siempre en esta sesión pregunto cuál es tu esencia y propósito, ¿verdad? Desde Bill, ¿cuál ha sido siempre ese propósito que te has puesto en tu vida, y que lo has inculcado en la vida profesional? ¿Cuál es? ¿Y cuáles son esos dos o tres valores que tú digas, estos son los que han ido siempre conmigo y definitivamente yo los defino de esta manera? Sí. Bueno, hay un libro que a mí me encanta, que es un libro de Viktor Frankl,
que es el hombre en busca de sentido. A mí me apasiona y yo creo que básicamente yo lo reduzco a que si tienes un propósito de valor en la vida, puedes superar cualquier dificultad. Y entonces, yo creo que lo descubrí en el Caribe, de hecho, pero para mí mi propósito esencial es tener una huella positiva, dejar huella positiva en las personas. Entonces, cuando yo te escucho hablar sonriendo del tiempo que trabajamos juntos en Kellogg's Caribe, para mí es cumplir un poco con mi objetivo, porque lo que me doy cuenta, sé que ya he gestionado muchos negocios en muchos lugares del mundo y mientras tú estás ahí, pues parece que el presupuesto del año es lo más importante. Y si no es el presupuesto del año, pues es cumplir tus resultados durante 3 o 4 años, que por supuesto que es muy importante. Pero yo sigo trabajando 12 horas al día, casi 7 días a la semana actualmente en mi vida, y yo no trabajaría así para cumplir un presupuesto, porque, y de hecho hay una cita que dice que nadie te va a recordar por crecer el negocio un 20 o un 30%. Por supuesto que te van a pagar un buen bono y es para lo que te pagan como director general. Pero yo no trabajo para eso. Yo trabajo para tener un impacto positivo en las personas. Y lo hago con liderazgo de servicio. Y si tuviera que identificar 3 valores, yo los tengo muy claros. El cuarto, más reciente, es la humildad, pero yo creo que lo he ido añadiendo con los años. Mis otros valores pues son la integridad, pero no lo digo como soy una persona superética. Lo que quiere decir para mí la integridad es que cumplo mi palabra. Es decir, yo me comprometo a un número y lo cumplo. Intento ser pues entero, una persona completa que hago lo que digo. Y para mí eso es la integridad. Luego, otro de mis valores es la reciprocidad, es decir, lo que nos han enseñado nuestros padres, que es tratar a las personas como a nosotros nos gustaría que nos tratasen. Y luego el tercer valor es muy divertido porque a la gente les llama mucho la atención, es el amor. Entonces, básicamente, trabajar para hacer feliz a los demás. Feliz a mi jefe, feliz a los accionistas, feliz a mis colaboradores en la compañía. Esa es la definición del amor, que es hacer feliz. Y para mí también es otro de mis valores. O sea, que trabajo, a veces tienes que hacer cosas muy complicadas y muy difíciles para hacer feliz a tus jefes o hacer feliz a los accionistas, pero sigue guiando mi comportamiento en el día a día. Mis 3 valores esenciales siempre han sido integridad, reciprocidad y el amor. Y últimamente añado también la humildad. Y la humildad yo creo que es muy, muy bueno. Y sobre todo con los años te enseña mucho a ser muy humilde. Sí, es cierto. Hay algunos que la definición va ajustándose a través del tiempo, pero lo que me ha encantado escuchar de ti en este espacio definitivamente es la manera en que lo defines, porque una de las cosas que yo soy bien, trato de ser no tajante, pero bien clara y consistente, es el cómo definimos estos conceptos, ¿verdad? A veces, y dependiendo de la organización, el tema de integridad, creemos que lo tienen inculcado a las personas claramente, y es porque como que no buscamos cuáles son esos comportamientos que reflejan ese valor para poder entenderlo y asimilarlo y arraigarme y sentirme identificado. Y me encanta que habías mencionado el tema de amor, porque a veces lo ven y lo asocian como que tiene que ver el amor con el trabajo. Claro, porque sí, es súper, imagínate si lo pones en inglés, love, entonces está en todos lados, we love what we do, amamos lo que hacemos, lo ponemos como en frases, pero realmente si lo pones en frases o como quieras ponerlo, es importante que estén definidos bien esos comportamientos para lo que, bueno, para que entendamos lo que significa no solamente para uno individualmente, o sea, defínelo tú, no Bill, la audiencia, defínanlo, y entonces pues para poderlo traspasar o transferir a la organización, a un colectivo y lo puedan entender. En muchas ocasiones
Y por eso la insistencia de que haya unos comportamientos definidos y unos valores bien impregnados. Es que, ¿qué significa esto para nuestra gente? Muchos de ellos se confunden, no solamente porque no están claros, sino porque no lo seguimos reforzando y porque lo más probable no lo ven en el liderato porque están más pendientes al líder que lo que ellos pueden hacer para promoverlo, pero es bien normal. Cuando uno tiene roles, y tú lo sabes, roles como el tuyo, están todo el tiempo pendientes a ver qué hace, si saluda, si no saluda, si habló, si no habló, si estuvo presente o no. Están los lentes ahí, pero si eso está claro, no hay necesidad, ¿verdad?, de estar buscando y señalando, sino que lo tiene. Y también agradezco mucho que hayas mencionado que no solamente que esté invisible, nos enfocamos muchas veces en tenerlo visible, inculcado en la comunicación, que el líder lo mencione, está perfecto, pero hay otras maneras también de integrarlo en cómo trabajamos y la manera en que comunicamos, y no tiene que ser el concepto, pero esos mensajes claves para que la gente entienda, caramba, aquí se vive. Y sí, definitivamente cuando tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en esta organización, estaban bien claros. O sea, la gente se lo sabía de memoria, no porque se los aprendieron, no, es que se vivían y definitivamente era parte de eso, no había ni que... Y estaban integrados en los procesos de recursos humanos. O sea que yo, normalmente cuando me llega un candidato a mí para una entrevista, pues la entrevista lo hago en base a los valores. Pero también en Kellogg's lo tenemos integrado también en el sistema de compensación. O sea que una parte, creo que era un 20% del bono del año lo cobrabas en base a tu evaluación 360 de los valores. Entonces yo creo que en el reconocimiento, los premios K-valores que se hacían en Kellogg's. Así que yo creo que hay que integrar los valores en los procesos de recursos humanos de la compañía y así también pues la gente los conoce y les importa. Y también pues seleccionas y despides a las personas si tienen un comportamiento que va en consonancia con los valores. Entonces, de acuerdo, y como dices, uno no va, lo mencionaste claramente, oye, la parte de negocio está sumamente integrada y un por ciento significativo, o sea, uno va a entregar valores, a entregar resultados y somos bien orientados a eso, pero el cómo, ¿dónde está? ¿Cuánto representa de ese por ciento? Y no tiene que ser el número, pero de lo que haces y cómo lo haces es esencial. Entonces ahí cómo se inculcaba el cómo lo haces, cómo lo haría, ese cómo estaba todo el tiempo y se le añade el para qué. Entonces ahí esos valores, esos comportamientos toman más constancia, pero de nuevo, no lo podemos ver como si fuera algo que llegó para quedarse, sino que estamos siempre ahí, es simplemente asegurar que lo definamos pues como querramos que sea reforzado, y por eso la insistencia. A veces yo llego a cualquier organización y le pregunto a cualquier empleado en donde sea, en el pasillo, dime uno de los valores y qué significa, y prefieren hacer el silencio, porque pues no, es como que sí lo conozco, pero no tengo claro porque han habido, o sea, entonces se sienten muy comprometidos en la respuesta, pero en realidad tiene que salir natural. Y si no, está bien, no tenerlo claro, pero hay que ver qué es lo que estamos, ¿verdad?, obteniendo para poder trabajar en eso. Bill, ya estamos casi cerrando. Ay, ya la sonrisa no se me va a ir, pero ya tengo ahí esa sensación de decir, no quiero que se acabe. Pero hoy día hemos evolucionado muchísimo profesionalmente. Claro, eso lo da la experiencia, lo da el tiempo, lo da los escenarios que se dan. ¿Cómo definirías tú? Lo dijiste, pero quisiera que lo volvieras a repetir. ¿Cómo defines o cómo recomendarías llevar esa definición de cultura en la organización para que haya mayor apertura, tanto de los líderes como de los diferentes niveles de esa estructura, ¿verdad?, de la organización, para poder asimilar y considerar y aceptar que es una parte integral de la entidad, de lo que somos, de lo que venimos a hacer, de lo que venimos a entregar, de lo que venimos a cobrar, de lo que venimos a dar de nosotros? ¿Cómo lo dirías tú en tus propias palabras si fueras ahora mismo a dar un mensaje colectivo y decir, esto es lo que, de la manera en que yo pienso que debe llevarse de manera práctica? ¿Por qué? Porque es un concepto que se ha usado mucho y hay otro, liderazgo, o sea, hay muchos conceptos que por alguna razón está ahí todo el tiempo, pero hay quienes se cansan de escucharlo y tan pronto lo escuchan como que ponen
ponen un poquito de resistencia o barrera y hay que llegar, lo decía, lo has dicho a través de nuestra interacción, o sea, hay que llegar de muchas maneras, hay que escuchar y la comunicación es importante. ¿Qué es eso que Bill recomendaría? Bueno, hay un valor también que me gusta mucho de Kellogg's, que era yo creo que lo traducíamos en castellano en América Latina, lo traducimos en corresponsabilidad. Sí, la accountability. Y eso es. Y entonces, uno de los elementos de la corresponsabilidad, que debajo del valor de corresponsabilidad en Kellogg's había otro que era involucramos a las personas en las decisiones que les afectan. Y eso como concepto yo creo que es muy potente. Y también a la hora de crear una cultura definida, yo creo que hay que involucrar a las personas en esa cultura. Y cuando les involucras en su definición y en definir comportamientos concretos detrás de cada valor, yo creo que logras un alto nivel de compromiso. Porque cuando estamos hablando de que muchas veces entras en una organización y no tienen muy definidas muy precisamente los valores, la gente sabe cuáles son los valores, saben lo que está bien en esta compañía y lo que no está bien. Lo que pasa es que no suele estar muy bien definido. Y entonces yo creo que el trabajo que hay que llevar a cabo es un proceso de consensuar y de definir. Y por supuesto que una vez que se haya definido, sobre todo con las personas que marcan el rumbo de la organización, pues luego yo creo que hay que vivir el ejemplo. Y antes de empezar a predicar, también yo creo que hay que demostrar que los líderes son capaces de dar ejemplo en ese sentido. Pero yo creo que como primer paso de definición de cultura y de valores, yo creo que hay que involucrar a la organización. Y cuanto más masivamente, mejor. Pero desde luego con los niveles más altos de la organización y la gente que más tiempo lleva y la gente que más marca la opinión de la organización, es muy importante contar con ellos, porque la cultura existe. Lo que pasa es que muchas veces no está definida. Y yo diría eso, involucrar, aprovechando los valores de Kellogg's, pues involucrar a las personas en las decisiones que les afectan. Sí, definitivamente me encanta, porque lo decimos mucho, pero en el momento de accionar, como que nos ponemos barreras, es como que ¿de dónde salgo? ¿De dónde arranco? Natacha, cuéntame, ¿dónde arrancamos? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso estamos aquí. La cuestión es cómo lo ven y de manera informal, inclusive natural, cómo lo ven, porque eso es un punto de partida, pero también pienso y añadiría que hay que verlo simple, tratar de verlo simple, porque es algo que está presente, lo único que pues hay que darle nombre y apellido para que pues las personas puedan involucrarse más y puedan pues darle significado, el significado que tiene. Oye, Bill, cuéntame, ahora que estamos cerrando, yo quiero antes que te dé este espacito, agradecerte por tu tiempo, por decirme que sí a esta interacción que tanto me he disfrutado. Yo me las disfruto todas, pero cada una es que es única, cada espacio es único y de verdad que es una emoción reconectar y escucharte y pues darme la oportunidad de que me des las respuestas desde tu persona y tu experiencia. Gracias por compartirlas y espero verte pronto, que vengas a visitarnos acá a Puerto Rico. Un abrazo a la familia y siempre mucho éxito. Y quiero que cierres con un mensaje de impulso. ¿Qué sería eso que Bill o William Derringer le diría a todos los profesionales que tengan presente según tu experiencia? Así que te salga con amor y del corazón. Sí, bueno, yo creo que tener una actitud optimista ante todas las situaciones. Hay un señor que dijo muchas cosas no tan bonitas, pero una de las frases que más me gusta de Henry Ford es que si piensas que puedes y piensas que no, tienes razón. Yo creo que una actitud positiva resuelve muchísimas cosas. Hay gente que hacen cosas porque no sabían que no podían. Y yo creo que esta actitud de si se puede es fundamental. Y con eso yo te lo dejo como impulso, como dices tú, Natasha. Un placer verte y nada, nos vemos pronto en Puerto Rico. Claro que sí, muchísimas gracias, Bill. Cuídate mucho, que estés bien y a todos, gracias y buenas noches. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Salud primero, por favor, cuídense. Chao, chao, Bill. Gracias.